Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Un gusto estar una tarde de jueves por estos lados fríos con un café, con el ánimo de conversar acerca de la relación entre la educación con enfoque STEM y salud. Y esto surge con la intención de poder aclarar, ampliar, facilitar la comprensión de estos dos objetos, campos, miradas que dentro del contexto educativo pues nos permitan hacer toda la articulación, integración de los que hemos estado vinculados a estos procesos y quienes no y se quieran sumar a ello. Hemos hablado de un conversatorio café porque por lo general al son del café, o acá en Colombia decimos un tintico, pues en la vida cotidiana se vuelve un espacio de charla amena, segura, fluida, espontánea de nuestra vida cotidiana, ¿no? En la casa, en el trabajo, en un café, en la ciudad, en el parque, bueno, no hay un lugar exclusivo para ello, no solamente pues los cafés que existen como lugares, sino aquellos lugares donde están los seres humanos y compartimos conversaciones de toda índole, ¿no? Y con esa idea de poder conversar de manera abierta, sin guión, sin un protocolo preestablecido, sin un libreto para poder hacerlo, pues en un espacio, llamémoslo informal si se quiere, pero con el ánimo justamente de poder facilitar la producción de estas ideas que en los cafés que nos tomamos con otras personas, amigos, familiares, siempre como que uno escucha al otro y le surgen nuevas ideas. Ay, yo no había pensado en eso y claro, me hizo caer en cuenta que sería importante tal asunto. Ay, mire que yo sí he tenido esa experiencia. Ay, a mí me pasó algo en esas conversaciones sin unos tiempos predeterminados, donde habitualmente en estos escenarios, pues está bien guardar como unos tiempos de intervención y siempre tenemos unos roles, ¿no? De controlar. Te quedan 4 minutos, te queda un minuto. Pues en la cotidianidad nuestra no es así, ¿no? Si estamos en la casa hablando con la familia y nos estamos tomando un café, pues cada uno interviene en el momento que considere que esté bien, con todo el respeto, con toda la confianza, la fluidez. Y esta es la idea, ¿no? Podernos tomar un café virtual, conversar acerca de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque pues hablar desde la mesa estén más y salud en el marco de la red esté en Latinoamérica, pues es importante aclarar cómo es que estamos entendiendo ello. Y por eso pues aquí estamos algunas personas de diferentes lugares con diferentes trayectorias, experiencias de diferentes sectores que pueden dar aportes, ideas, opiniones y preguntar también, oye Jenny, no te entendí qué querías decir, oye Jorge, ¿y esa experiencia que están teniendo con cómo así que es que todavía Adriana y mira que la otra vez que hablamos, y esto surge precisamente de una conversación de un evento con el que con el que cerramos en mitad de año, que fue el segundo foro internacional sobre estén más y salud, hablando de experiencias educativas integradoras de estos dos campos. Y pues bueno, esto como introducción, porque este es un espacio virtual con el ánimo también de que pueda ser difundido con otras personas que no pudieron conectarse hoy, porque además es un café decembrino, ¿no? Entonces, pues es una época significativa para ocupar los tiempos quizás en otros espacios, pero si lo dejamos grabado, pueda ser difundido asincrónicamente en otros momentos. Entonces, pues esta es la invitación y por eso estamos aquí, Adriana, Jenny, Ricardo, Jorge y todos los que se puedan seguir sumando a la conversación. Y pues yo les dejaría ahí como, pues tendría mucho para arrancar, pero no quiero, esto no es un monólogo. Yo quería abrir nomás el espacio y, y decir, bueno, desde lo que cada uno ha entendido, como lo ha entendido, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, de sus trayectorias en diferentes campos, cómo van entendiendo y qué podrían compartir de esa relación entre la educación con enfoque STEM y salud. Y no hay un orden, entonces, con el ánimo de dar un sorbito al café y ir entre sorbo y sorbo compartiendo ideas. Como es un espacio virtual, pues también es válido el chat. Salud por el cafecito. El chat está ahí, un lenguaje pues no oral,
escrito, pero que puede como también darse a la conversación. Así que, pues abiertos los micrófonos permanentemente como quieran intervenir y como vayan viendo sus ideas fluyan a medida de lo que vayamos escuchándonos. Bueno, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién Bueno, quiere dar inicio? si quieren rompo el hielo. Claro, Jorge, damos la palabra entonces. Bueno, yo como ingeniero de sistemas he entendido que al final, pues la educación es la forma como al final nosotros podemos transformar realidades y hay un tema con la salud y yo siempre veo la conexión de tener un marco de guía y puede ser el marco de STEM más para trabajar cualquier problemática que se tenga en otros campos, que a veces se pudieran ver desconectados, pero que realmente para mí la forma como se puede trabajar en temas de salud, sobre todo en una cultura que tenemos tan reactiva, que ya cuando sucede el fenómeno ya vamos donde el especialista y en pronto ya estamos un poquito tarde. Entonces, como también hacer un tema más desde la promoción y la prevención. Y yo creo que la promoción y la prevención, que es en algo que se está enfatizando mucho, incluso en Colombia, con la ley de salud mental, la ley de educación socioemocional, yo creo que precisamente está en la educación y cuando tiene ese enfoque estén más, yo lo conecto como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas o cualquier otra disciplina nos puede dar soluciones frente a ese otro campo de estudio. Y desde ahí es que veo que hay una relación estrecha. De hecho, en muchas de las cosas que hago, se está viendo mucha conexión porque trabajamos mucho con foco también en objetivos de desarrollo sostenible e incluso en un movimiento que se está trabajando en Colombia se ve la conexión entre el ODS 3 que es salud y bienestar, con el ODS 4 que es educación de calidad. Entonces yo creo que hay una conexión y la educación para mí es el medio a través del cual yo puedo transformar realidades desde esa enseñanza de herramientas que puedan servir y ser útiles a las personas para, digamos, cuidar su salud, que sería en este caso. Entonces yo veo que para mí existe una correlación, siempre la he trabajado así, siempre la he visto así y creo que también tiene que tener una mirada sistémica, una mirada de diferentes disciplinas y creo que eso lo da el marco estén más, que no solo es desde la ciencia, ¿no? También esta poesía a veces primeras dan muy, como muy de lo lógico, muy ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero al final también el más te permite también traer otras visiones diferentes que sean también que te permitan ver de forma integral un aspecto a evaluar o a trabajar, que en este caso sería salud. Entonces, para mí, yo siempre he visto que hay una correlación entre las dos. Gracias, Jorge. Bueno, me tomo la palabra y retomo algunas cosas que tú mencionas. Bueno, yo soy educadora, soy maestra, maestra de aula, trabajo con niños eh, de quinto de primaria, pero también trabajo con profesores en formación de ciencias naturales. Y efectivamente, hablar de STEM y hablar de STEM más no es únicamente hablar del enfoque como tal, ¿no? Es esa responsabilidad de poder reconocer todas esas problemáticas que hoy en día nos corresponden a todos y no es solamente responsabilidad en este caso de salud de los médicos, o no es responsabilidad únicamente de nosotros los maestros, y en algún momento lo hablábamos con César y decíamos, es una responsabilidad de todos, ¿sí? Todos tenemos unas responsabilidades claras frente a lo que nos compete, ¿sí? Hay unos objetivos de desarrollo sostenible que de pronto desde un marco nos muestran unas realidades que se convierten también en nuestra responsabilidad y que la acción no es únicamente del profesional, sino es de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Y entonces aquí viene una reflexión muy importante y es cómo desde todos los campos nosotros podemos aportar a la mitigación de todas estas problemáticas. Si yo lo veo desde la educación y lo veo desde la escuela, obviamente tenemos una responsabilidad muy grande como maestros, empezando por cómo estamos pensando los currículos, pensando en qué les estamos enseñando a nuestros niños eh, y a las comunidades, a las familias, y es empezar a romper el currículo, ¿sí? Es empezar a ver unas realidades y empezar a trabajar desde lo que nos invita el enfoque educativo STEM, y es empezar a trabajar desde unas realidades, ¿sí? Si mi estudiante, si mi niño, si las familias reconocen esas problemáticas, ¿sí? Desde su diario vivir, entonces ahí ya tenemos un aporte significativo que va más allá y que trasciende del currículo
tradicional, donde enseñamos los temas separados y donde las áreas empiezan a trabajar desde la disciplina, ¿sí? Entonces, ya empezarlo a pensar desde la problemática y pensar que no, lo que queremos es ir más allá de enseñar el concepto, sino que nuestro niño realmente reconozca desde la problemática cómo puede hacer uso de ese conocimiento, hay un cambio significativo, ¿sí? Y entonces aquí ya vemos que somos nosotros los maestros los que tenemos que empezar a romper esos paradigmas que nos están impidiendo dar ese paso. Y entonces Enfoque Educativo STEM eh, tiene una invitación muy importante y es que no corresponde únicamente al profe de ciencias o no le corresponde únicamente al profe de tecnología o de pronto quien pueda manejar la ingeniería dentro de las clases. O sea, es una responsabilidad de todos, pero también este más lo podemos hacer todos, ¿sí? Entonces, entrar a conocer este campo, que es un campo muy importante, que tiene diferentes elementos muy valiosos, no solamente para nosotros los educadores y los maestros, sino para todos los campos profesionales, es realmente relevante si nosotros realmente queremos hacer transformaciones y generar impactos en nuestra comunidad. Entonces, no sé, Jenny, te damos la palabra. Yo coincido con todos, ¿no? Con Adriana justamente me has dado unos pies, unos brazos más bien para enlazar tus ideas con las que yo pensaba aportar, ¿no? Desde mi lugar, un poco el camino me has llevado por esta línea de la innovación, la tecnología y la salud, en gran medida desde Argentina, que es el lugar en el que vivo, pero siempre vinculada a Colombia y trabajando en un ámbito muy especial que tú comentabas, Adriana, que es el educativo, pero en mi caso tengo el privilegio de trabajar en un ámbito educativo de salud, ¿no? En todo lo que hace a las escuelas hospitalarias y domiciliarias, que en Latinoamérica son un universo muy interesante. Estamos hablando de cerca de 15.000 maestros, Centro Suramérica, y de atenciones hospitalarias de 50.000 niños por año en países como Colombia, como Chile, como Argentina. Cuando vemos esas cifras y entendemos que un niño que está en el hospital también puede continuar con su trayectoria educativa en un contexto amigable, innovador, realmente se reivindica mucho esto de garantizar el derecho a ser educado. Y esta línea STEM, este movimiento, este universo STEM le da una respuesta increíble también a este desafío de aprender y de estudiar desde el aula hospitalaria, ¿no? Entendiendo allí a un niño joven que está hospitalizado con procedimientos médicos, con incertidumbre, con largos tratamientos, con el estrés familiar, con la incertidumbre personal, tratando de acomodarse a un entorno donde también allí hay maestros, hay cuadernos, hay computadoras, hay experimentos, hay laboratorios móviles, hay arte, hay programación, robótica, hay matemáticas y lengua y filosofía y todas las materias. Entonces te escuchaba Adriana, te escuchaba también a Jorge, lo escuchaba a César y creo que esta línea STEM nos aporta unos universos geniales para trabajar con estas poblaciones, específicamente la que comento en este caso, pero las que ustedes también, con las que ustedes trabajan. Y en esta línea STEM creo que pensar lo educativo desde la innovación, pero también pensarlo desde la promoción y la prevención, como comentaba Jorge, son todos pilares que nos permiten, o sea, tenemos con este universo STEM, tenemos como una caja abierta de muchas aristas que nos permite trabajar ampliamente y estoy muy contenta también de ver cómo el movimiento crece a nivel latinoamericano, ya en Europa también es bastante importante, pero cómo nuestros países de la región se siguen enlazando en identificar y reconocer buenas prácticas de este universo STEM que irradia y que atraviesa transversalmente a muchos de nuestros sistemas educativos y también al mundo de la salud y la educación. Son dos líneas de trabajo bien interesantes que un poco hemos estado reflexionando juntos en estos meses, en estos años en los que venimos trabajando en esta mesa de STEM más salud. Entonces, me alegra mucho encontrarnos hoy y compartir después con las personas que nos van a escuchar. Me alegra mucho poder hoy que nosotros hagamos visible esto, ¿no? Esa garantía de lo educativo en contextos muy adversos del paciente, en el caso que comentaba Jorge, del niño, niña joven en el aula hospitalaria y del niño que está en su escuela regular,
cómo esta metodología, esta línea educativa, esta estructura pedagógica del STEM nos ayuda a transitar por innovaciones, por nuevas prácticas educativas, sobre todo en un contexto en el que nos encontramos hoy, que por ahí más tarde lo vamos a charlar más, que es el de la innovación y de la inteligencia artificial que nos está atravesando a todos. Entonces, wow, veníamos de trabajar con esta línea STEM fuertemente y hoy la IA nos atraviesa por todas partes y dialoga con nuestro tema. Así que creo que tenemos que celebrar el poder reunirnos acá a conversar de esto, el saber que hay muchos maestros de la región que trabajan con este enfoque, que hay muy buenas prácticas, muy buenas experiencias exitosas que cada vez son más visibles y se comparten más. Por allí me parece que van mis primeras ideas. Yo, pues yo los escucho y cojo muchas ideas de lo que decía Adriana, de romper paradigmas. Y yo creo que es una de las tareas más desafiantes cuando hay algo que ya está tan, en cierta medida, estructurado. Y ustedes han hablado de la educación y uno piensa en los imaginarios cuando uno habla de educación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las representaciones sociales en torno a la educación? Entonces, una institución, unos maestros, unos planes, unas estructuras. Bueno, hay algo que está ya en el común denominador de las personas asociado, pero que pues, tú y Adriana iban mencionando, y bueno, y las experiencias de Jorge, porque Jorge lo hace igual también desde la fundación, en otros ámbitos, es decir, en otros contextos. Jesús Martín Barbero hablaba hace mucho tiempo de que está descentrado, ¿no? Se ha deslocalizado el tema de la educación y pues hoy en día, y tú ahorita Jenny lo mencionabas con el tema de la inteligencia artificial y con todo el acceso, pues no en todos los lugares, también hay que decirlo, no todas las personas, porque ahí hay una marca de desigualdad bastante importante, pero en general podríamos decir que hay mayor acceso a diferentes medios por los cuales las personas nos educamos, no se educan, sino nos educamos, ¿sí? Eh, pero entonces yo hablo desde, digamos, desde el otro campo, ¿no? Desde el otro campo que es salud, porque ahí creo que también hay que unas lógicas que están bien arraigadas, predeterminadas, estructuradas, y por eso también parte de la invitación es decir, bueno, ¿cuáles son esos imaginarios que todos tenemos, incluyéndonos aquí, cuando hablamos de salud? ¿Cuáles son los lugares que ¡pim! Se nos vienen a la mente cuando hablamos de salud? Y entonces comienzan a aparecer ciertos lugares con unas ubicaciones, con una serie de prácticas, con unos saberes, y comienzan a aparecer una serie de profesiones. Y dentro de esas profesiones de la salud, unas profesiones más que otras en el referente que se tienen, ¿no? Y por supuesto, pues dentro de toda esa dinámica, una serie de acciones o de trabajos o de tareas que se van desarrollando para atender, y Jorge lo dijo en cierto momento, ¿no? Jorge lo dijo como llegamos tarde o se llega tarde, ¿sí? Pues los seres humanos, o sea, cuando actuamos es cuando, oiga, ya hay algún, comillas, síntoma, signo, hay algo como que no está funcionando bien. Pero pues con el tema de salud, yo me he apegado desde hace mucho tiempo y lástima que no está nuestro colega de Ecuador, porque es de justamente un ecuatoriano que se llama Edmundo Granda y que yo lo parafraseo así porque para mí está muy vinculado a mi cotidianidad y es que la salud la producimos en la vida diaria. O sea, no se produce en cierto momento, no se produce, pero también se destruye. O sea, también se puede construir en la vida diaria y en todo lo que hacemos, en las relaciones que establecemos con las personas, en los contextos donde nos desenvolvemos, lo que consumimos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el tipo de actividades que realizamos, dónde trabajamos, cómo trabajamos, bueno, dónde trabajan la familia con la que estamos. Bueno, hay muchos elementos que se producen en la vida cotidiana y eso implica pensar más allá del sector salud o del sector sanitario, ¿sí? Del sector en el que asociamos estos vínculos con salud. Y creo que esto pasa desde los mismos procesos de formación en salud, de todos los profesionales de la salud. Yo soy profesional del área de la salud de base, soy fisioterapeuta y, por ejemplo, cuando uno piensa en la fisioterapia, se piensa en un contexto clínico terapéutico.
Sin embargo, se desarrollan muchas más acciones en el campo de lo promocional, de lo preventivo, como también Jorge lo mencionaba, y asimismo, pues otros profesionales del área de la salud. No obstante, siempre vamos a ver un vínculo de los profesionales de la salud en cierto tipo de instituciones. Y como estamos en proceso de formación, los estudiantes le dicen a uno, cuando no les toca hacer una práctica en una clínica o en un hospital, profe, ¿y allá qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Sí, o sea, usted puede explicar porque no sé, pero si les toca en una clínica o un hospital, pues no se lo preguntan, porque ya casi que está predeterminado qué tienen que hacer, porque hay unos tiempos, hay unas acciones. Pero si tú vas a un colegio, como va, o si tú vas a un ámbito comunitario, o si tú vas a trabajar con un ente gubernamental, o si vas a trabajar en una empresa como profesional de la salud, si vienen las preguntas como, ¿cómo actúo ahí? O sea, ¿y yo qué hago ahí? Porque mi saber y mi práctica no está tan ubicada en esos procesos. Y entonces creo que es una de las grandes tareas fisurar esas lógicas, ¿sí? Hacer una serie de fisuras que no es tan fácil y por eso si pasa entre los profesionales de la salud, pues en el común denominador de las personas, pues pasa aún más. A los estudiantes, los familiares les dicen, los papás les dicen, mijo, ¿y usted qué hace en la alcaldía? ¿Y usted qué hace en un colegio? ¿Sí? Pero si están en una clínica, pues, o en un hospital, o en una institución prestadora de servicios de salud, además utilizas una serie de artefactos, una indumentaria, que es muy común, con la cual tú asocias. Ustedes miran una imagen, en la comunicación en salud, ustedes miran una imagen en salud y va a aparecer una bata blanca como un símbolo, un fonendoscopio. Es muy convencional. O busca uno en Google cualquier rastreo y coloca salud y va a aparecer todo este tipo de lenguajes visuales que lo asocian. Entonces ahí es donde hay que quebrar, porque ¿cómo vinculas ahora sí todo lo que estaban ya planteando ustedes con el tema de educación, STEM y salud, cuando las problemáticas en salud pues las vamos desarrollando en el día a día? ¿Sí? Los temas de convivencia escolar, por ponerlo el contexto escolar, ¿no? La convivencia escolar. ¿A quién le corresponde? Pues esto no es de los profesionales de salud, esto es de todos. Ujú. O los temas de salud ambiental. No, eso le corresponde a los profesores de, tú le decías, Adriana, ¿no? De ciencias naturales. Entonces, campañas de reciclaje. No, espérate un segundo porque hay mucho más para hacer. O Jorge estaba mencionando los temas de salud emocional, socioemocional, bienestar, salud mental. ¿Esto de quién es? No, los profesionales de salud. No, porque pues, la producción de la salud mental, del bienestar, está en la cotidianidad, hace parte de todos. Y bueno, y todas las problemáticas que podría poner yo aquí sobre la mesa en temas de salud, no es un asunto que le compete solo a los profesionales de salud. Por supuesto que tienen participación, pero todos, desde nuestras relaciones más cotidianas en la familia hasta el trabajo, la educación, la calle, el transporte público, el centro comercial, pues ahí hay una cantidad de elementos que favorecen o ponen también en riesgo las condiciones de salud de todos. Y por eso creo que conecta desde mi perspectiva y con esto, pues lo que quieran sumarle, conecta muy bien con este enfoque educativo STEM, porque busca romper los hilos que tenemos en salud. ¿Sí? Las disciplinas y las especialidades y la fragmentación del conocimiento en salud, la hiperespecialización en salud para la atención de necesidades que quizás, claro, hay momentos en los que es fundamental atenderlo con cierto nivel de especialidad y de particularidad, pero en la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas, pues no resuelves los problemas de salud en los escenarios o en los servicios de salud. Los puedes cuidar y los puedes proteger y los puedes favorecer desde tu hogar, desde tu trabajo, desde la escuela, bueno, en cualquier ámbito donde todos nos desarrollamos como personas. Entonces yo por ahora como que planteo estos elementos ahí, entonces no sé quién quiera seguirle. Yo me, yo me pego de allí y con lo que estás diciendo, yo siempre he pensado que igual yo creo que después de la pandemia, yo creo que
no- esos imaginarios que tú planteas se han ido transformando un poco, ¿cierto? Ya las universidades también están replanteando, ya hay universidades que no todo es físico, no todo es presencial, ya también la virtualidad, entonces la tecnología en este caso nos sirve para poder conectarnos, o por ejemplo, si uno quiere llegar a zonas rurales, también uno cómo conecta. Entonces, creo que es un tema que se ha ido abriendo. De hecho, por ejemplo, el tema de la salud, nosotros en nuestro sistema de salud en Colombia ya tenemos una enfermedad clasificada que es el burnout o el quemado laboral. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como el desgaste físico, mental y emocional. Y a mí me gusta mucho esa definición porque finalmente lo ve como una integración de lo físico, mental y emocional a causa del trabajo. Y ahí, cuando uno se da cuenta que sí está conectado, es por ejemplo, en Medellín, a nivel de Colombia, se conoce y se definió como el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, todo aquí en Medellín gira en torno a la ciencia, tecnología e innovación. Y nosotros, desde Corazón de Niño, de la empresa de impacto que lidero, hicimos un convenio, de hecho, dos convenios marcos con una universidad de acá de Medellín, que es el ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano. Y desde uno de los grupos de investigación que tiene la alta calificación de MinCiencias, ese grupo de investigación que se llama Alquimia está enfocado en la promoción de la salud mental y la prevención del riesgo psicosocial. Entonces está muy enfocado de cómo desde la universidad, desde el área de extensión, se lleva una investigación aplicada a un contexto como la empresa. Y nosotros cuando vamos a las empresas nos dicen, venga, es que tenemos muchas situaciones de depresión, de ansiedad, de burnout, entonces nosotros nos tenemos que volver clínicas. Y no, es un espacio, es un lugar de trabajo. Pero entonces al final, ¿qué es lo que yo hacemos? Y lo que nosotros estamos proponiendo es, tiene que haber un proceso psicoeducativo. Entonces al final son muchas personas que no tuvieron, pero ahí, claro, uno tiene que darse cuenta que si es un tema de salud mental, pues obviamente tiene que tener un poco ahí de psicología clínica y todo eso para que haya esa comprensión. Pero ¿qué herramientas yo lo hago? De hecho, nosotros trabajamos mucho desde la andragogía, que es porque al final cuando uno va, por ejemplo, a muchas plantas de producción que nosotros hemos ido, los operarios normalmente son personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, posiblemente de pronto primaria o no sabemos si pudieron estudiar, entonces simplemente hacen una labor y a veces cuando no saben y no tienen herramientas para cuidarse a sí mismos, se genera accidentalidad. Y nosotros, una empresa, nos convocó porque desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es algo normativo en Colombia, donde obviamente se cuida que el lugar de trabajo sea un espacio seguro, obviamente se estaba generando una accidentalidad en planta. Y entonces ya estaban muy preocupados porque ese riesgo iba a llevar a que les pudieran cerrar esa unidad de negocio a esta empresa. Y cuando nos buscan a nosotros es qué podemos hacer urgentemente, cómo podemos transformar de esa accidentalidad. Y nosotros hicimos fue un proceso psicoeducativo, un tema de generar conciencia en estas personas de cómo darles herramientas para que se cuiden a sí mismos, que si están frente a una maquinaria, pues obviamente si tienen una problemática en su hogar, en su contexto, que a veces puede ser agreste, cómo tiene herramientas para que él esté concentrado allí, obviamente haga la labor, pero obviamente cuidando su integridad. Entonces, yo creo que el tema, cuando se habla de salud, es, es una cosa que no solo se ve en un hospital o eso pasa en todos los escenarios y se está viendo esa forma. Y es eso, Ujú. como yo entonces logro, a través de la educación, logro dar herramientas a aquellas personas que de pronto no la tuvieron. Las personas que están pasando por las aulas de clase, por ejemplo, ahorita en Colombia con la ley de educación socioemocional, que ahora se da una cátedra de educación socioemocional, sí la tienen, pero siempre yo digo, bueno, y los que ya pasamos por allí no la tuvimos, ¿qué? Entonces, igual somos, porque también muchos son padres y todo eso, y también necesitan también herramientas, porque también están siendo el ejemplo también de los chicos que sí están yendo a la escuela, o a veces, muchas veces para generar como la conciencia, por ejemplo, de muchos adultos, a veces lo hace más fácil los hijos que le generan la conciencia en la escuela, en los colegios, y les ayudan como a generar esa conciencia en torno a la sostenibilidad o algo, que a veces uno le puede decir a una persona y dice, no, yo, ¿para qué voy a hacer eso? Y ya cuando el hijo lo cuestiona y todo eso, termina generándole ese cambio de conducta a la persona. Entonces, creo que ya el tema y la pandemia nos mostró que lo más importante que teníamos nosotros era nuestra salud. Y era como que íbamos allí, entonces ya todo el mundo prioriza su salud. Y entonces, ¿qué hago y qué tengo que hacer yo para estar bien? Y a veces cuando nuestros sistemas de salud de pronto se colapsan o algo, y entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, yo cómo obtengo y aprendo herramientas
que me permitan hacerme cargo y responsable y cuidar mi salud. Y que cuando ya, como lo decía César, pues cuando obviamente ya sea un episodio que requiere pues un especialista, pues obviamente hay que ser ético, hay que ser coherente y hay que buscar ese especialista porque ya se dio el episodio y ya se requiere de eso. Pero creo que la educación para mí es el medio y la forma de llegar a diferentes contextos, porque hay muchos contextos, por ejemplo, en la zona rural que puede que no esté tan cercana a la educación, no sea posible. Entonces, como yo acerco a esos contextos también, pues como esa educación en el lenguaje que ellos comprendan para que ellos cuiden el bien más preciado que tenemos todos, que es nuestra vida. Entonces creo que ya esto se está dando como un poco y se está saliendo un poco ya de lo convencional, ha cambiado un poco y yo creo que las universidades y todo también se están dando cuenta pues ya de decir, venga, ya no desarrollemos, investiguemos con casos hipotéticos o algo, ya está tratando esa conexión entre la empresa, entre la universidad y empezando a decir, venga, cuáles son los casos reales, cuáles son las problemáticas reales y cómo entregamos soluciones reales a lo que ya existe y no con imaginarios. Entonces creo que hemos ido transformando eso en nuestra mentalidad y creo que estamos en un mundo donde yo creo que también empezamos a darnos cuenta que la complementariedad es muy importante, que al final está el médico y claro, el médico tiene unos conceptos, unas herramientas, unos conceptos muy importantes, pero también puede integrarlo pues desde el psicólogo, fisioterapeuta, bueno, de todas las disciplinas y cuando se complementan podrá entregar una solución más integral. Entonces creo que yo veo que se ha avanzado mucho en ese aspecto. Antes yo lo veía como que era más cerrado y como que nos estamos abriendo un poco, pero también el abrirse un poco también toca ahí tener un poco de cuidado, creo que también de que se haga éticamente, se haga muy bien, de que no se haga de cualquier forma, porque también se puede generar un Al efecto. El contrario. impacto siempre se habla de que es impacto o positivo o negativo, entonces hay que medir como ese impacto, si es un impacto positivo que genera valor o como lo decía también César, o es un impacto que destruye valor. Jorge, tú has dicho algo súper valioso y yo creo que cuando tú dices, claro, cada profesional desde su formación puede aportar y ese valor es significativo. Lo mismo pasa en la escuela, ¿sí? Cada maestro desde su disciplina aporta desde esa sabiduría y esa apropiación disciplinar y eso es necesario, ¿sí? Nosotros en Enfoque Educativo STEM no podemos desconocer el valor de la disciplina porque es supremamente valiosa y es importante, ¿sí? Pero también es importante ver que aquí hablamos de un enfoque sistémico. Todos tenemos que funcionar de manera sincrónica, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero? Todos estamos, si queremos lograr aportar al bienestar, a la salud de nuestros niños, de nuestros ciudadanos, de la gente en común, pues tenemos que pensar hacia dónde queremos ir. Y hacia dónde queremos ir implica que, que partamos de unos básicos, y es decir, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, ¿cierto? Y eso implica que cada uno, desde sus disciplinas, pueda aportar. Entonces, ¿cómo un maestro puede aportar en una empresa donde se está trabajando, no sé, estoy inventando, promoción y prevención de la salud, ¿sí? Pero ¿cómo yo vuelvo ese discurso pedagógico? ¿Sí? El discurso pedagógico lo tiene el maestro, ¿sí? Y entonces ahí es donde el maestro tiene que intervenir, ¿sí? Entonces el maestro sale de la escuela pero está formando y está en otro contexto que de pronto no es la escuela, pero donde también puede tener impacto desde su formación. Y aquí viene algo bonito y que me parece que lo tenemos que pensar y no desconocer, y es que cuando nosotros hablamos de STEM, ya hablamos de enfoque educativo STEM, tiene unas bases pedagógicas, disciplinares, didácticas muy fuertes. ¿Sí? Que desde el marco de educación STEM se han venido construyendo, ¿sí? Y que no se pueden desconocer porque no solamente responden a las necesidades de la escuela, sino que se pueden implementar y se tienen que trabajar en los diferentes contextos, ¿sí? Entonces, perfectamente en una escuela, en un hospital donde yo voy a trabajar con adultos y donde voy a movilizar algo que tenga que ver con prevención, ¿sí? Retomo lo que es el enfoque educativo STEM, porque para enseñar
también tengo que tener unas bases pedagógicas que me permiten enseñar, porque se pensaron para eso, ¿sí? Y cuando se piensan por expertos, debe ser que tiene un valor fuerte, ¿sí? Y ese valor fuerte no lo podemos desconocer. Entonces, que el maestro de la escuela conozca el enfoque educativo STEM desde todo su contexto disciplinar y didáctico es importante, es supremamente necesario, porque es el campo de la educación. Pero en un hospital, en una empresa, en cualquier lugar, si yo quiero enseñar, retomo y parto desde ahí, porque ahí están esos fundamentos que me van a decir qué es lo que yo necesito para poder realmente movilizar y hacer STEM, ¿sí? Que no solamente es esa interdisciplinariedad, ¿cierto? Sino que implica otros elementos importantes como son el reconocimiento de unos contextos, el reconocimiento de unas problemáticas, el reconocimiento de territorios, ¿sí? No puedo desconocer esa parte cultural que es supremamente valiosa, no puedo desconocer al individuo, no puedo desconocer género, tengo que tener en cuenta unas metodologías activas se articulen a ese contexto, ¿sí? Entonces son muchas cosas las que implica ser STEM, ¿sí? Más allá, ¿sí? De quedarnos solamente en la problemática es cómo hacerlo, y ese cómo hacerlo tiene unos fundamentos, y esos fundamentos tienen una grandeza pedagógica que nos va a aportar a todos, y ahí es donde todos tenemos que trabajar de manera articulada. Entonces, qué bonito, por ejemplo, que el médico vaya a mi escuela y les habla a mis niños sobre unas realidades, ¿sí? No está dejando de ser médico, pero sí me está aportando a mí como maestra, porque de pronto desde mi disciplina desconozco muchas cosas, ¿sí? O el día que invitemos a César a trabajar con los niños de quinto, porque vamos a trabajar algo relacionado con su especialidad, que es fisioterapia, ¿sí? Sí, 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 Fer. Entonces, qué chévere. ¿Por qué? Porque él es el experto, pero está llegando a la escuela y está llegando a los niños, porque estamos trabajando desde un enfoque sistémico, no estamos trabajando desde la individualidad. Y ahí empezamos a romper, yo creo que esos esquemas. Y es un punto importante que debemos empezar a trabajar. Y yo creo que como comunidad de STEM, porque somos comunidad de STEM, hemos empezado a romper. Creo que ya hemos empezado a dar esos primeros pasos y el reconocimiento de eso me parece que es supremamente valioso. Adriana, yo quería de- decir algo tipo pregunta, porque No, lo veo así, siempre lo he visto así en términos de, estoy de acuerdo con el enfoque sistémico, hay una interdependencia, hay una interconexión, o quizás es un ideal de que esto llegue porque si yo pienso en problemas como los que aparecen en la situación de salud de cualquiera de nosotros, la siniestralidad vial, ¿no? Los años de vida potencialmente perdidos, los años de discapacidad, las muertes por accidentes de tránsito, pues es un fenómeno complejo, que si tú tienes al profesional o a los profesionales de salud, los pones en cierto momento a actuar. Cuando llegan a urgencias y lo que de ahí corren adelante en el proceso de atención, ¿sí? Pero ¿cómo incidir para que ese fenómeno pues realmente se reduzca? Quizás no va a desaparecer, pero se mitigue, pues necesitas todo lo que tú estabas mencionando, que tiene el enfoque educativo, la interdisciplinariedad, tienes la intersectorialidad, tendrías que tener la interculturalidad para conocer también a veces porque hay prácticas eh, excesivas reactivas, como decía Jorge, reactivas frente al uso de las vías, ¿no? O sea, prima ni siquiera tu vida, sino que puedes desarrollar al que sea, independiente de que estés pensando en el cuidado del otro, ni siquiera en el cuidado propio. Entonces yo pienso que ahí hay un ideal. Y esto lo pienso, lo digo por lo que estabas planteando de que se ha avanzado, pero pienso también que así como pasa en el sector salud, pasa en la educación que hay unas profesiones o hay unas áreas de conocimiento como top, ¿no? Y hay otras que son, perdón la expresión, de relleno, como de complemento. Y pasa lo mismo en la salud. Por eso hay profesionales y profesiones que aparecen más que otros en nuestros lenguajes, en nuestras narrativas, en el imaginario social del ser humano común y corriente. Y con la educación pasa lo mismo. Entonces,
Hay áreas que son importantes y hay otras que son menos importantes. Si en la entrega de boletines, notas, calificaciones a los padres de familia se le dice que perdió artes, pues bueno, No, mijo, no pasa nada. Pero si perdió matemáticas, esto es un caos. Si perdió ciencias, es terrible. Y no estoy diciendo que no quiero reproducir justamente esa idea de que hay unas más importantes que otras, pero pasa. Y sigue pasando. Esto ha pasado, sigue pasando y no sé qué tanto seguirá pasando. Y pasa lo mismo con salud, porque la ubicación de salud siempre se va a remitir a una serie de lugares, sectores, profesionales, momentos de acción, de respuesta, artefactos, dispositivos que hacen relación con la salud. Y ahí es cuando realmente, si tú entras a un servicio de salud, por lo general pasa, no suele pasar con sentido profiláctico de prevención, sino es porque algo no está funcionando tan bien, no tenemos esa cultura, digamos, hacia la prevención. Eh, eh, entonces, en tu, ahí iba mi pregunta y perdón como tanto contexto para esa pregunta, pero tú ves que en el contexto educativo actual, al menos en el que tú estás, institucional, donde estás, y los que conoces, y lo que trabajas con la red de comunidades de docentes estén, que tanto se ha migrado a romper esos silos, o sea, realmente hacer esas conexiones de una mirada como más sistémica, más integrativa, eh, que permita dar respuesta a problemas complejos en salud. Yo pienso como a estos a este resultado deleterio que tenemos de la situación de salud en cualquier indicador que pongamos en salud, ¿no? Mortalidad materna, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la educación con la mortalidad materna o materno-infantil, ¿no? Con la desnutrición infantil, con cualquier problemática, ¿no? Con la tasa de embarazo en adolescentes, que no son adolescentes, sino en menores de 10 a 14 años. Tú dices, bueno, ¿y qué hay que hacer ahí? Esto le corresponde solo a los profesionales de salud y las áreas realmente las áreas de conocimiento en la escuela se están integrando de tal manera o tienen ese potencial para integrar y reconocerse horizontalmente, o las artes vienen a cierto momento a aparecer como para darle un toque creativo y simbólico, bueno, no sé. Eso como que todavía me sigue inquietando porque es una de las cuestiones que en ambos campos, salud y educación, sigue habiendo esta asimetría, estas desigualdades, estas distancias tan marcadas. bueno, César, yo creo que hay varias cosas que tú mencionas que, digamos, si nosotros pensamos en que si ya la escuela dio ese paso tan importante que es trabajar desde la transdisciplinariedad, pues te estaría diciendo, ¿ya lo hicimos? No lo hemos hecho, ¿sí? El romper el currículo no es algo fácil, ¿sí? Empezando por esos macrocurrículos, porque siempre estamos movilizados por unas pruebas PISA, por unas pruebas saber, por unas exigencias, porque tenemos que cumplir con unos lineamientos, ¿sí? Y entonces la escuela se forma desde ahí, ¿sí? Pero ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad está en cómo el maestro concibe su práctica pedagógica, ¿sí? Si el maestro concibe su práctica pedagógica desde el romper las barreras del aula, ¿cierto? Si piensa en unas prácticas reflexivas donde realmente se transforme y se piense desde donde nosotros estamos pensando, hay oportunidades, ¿sí? Y digamos, te hablo desde la experiencia, te hablo desde lo que nos ha permitido la red de comunidad de docentes STEM, ¿sí? En el momento en que nosotros empezamos a, a vernos como red y logramos entender que nosotros no podemos trabajar desde la individualidad de las aulas y desde la barrera de las cuatro paredes, sino que podemos empezar a pensarnos desde el más allá, empiezan a haber unas transformaciones importantes, ¿sí? Entonces, en algún momento y en un café como nos lo estamos tomando hoy, con un equipo de profes de Perú, Ecuador, Colombia, eh, Chile, dijimos, bueno, yo trabajé humedales con mis niños, mis compañeras trabajaron humedales en Chile,
otros trabajaron huertas medicinales en Ecuador y dijimos, bueno, pero pues entonces trabajemos juntos, trabajemos como equipo. Y ese trabajar como equipo nos llevó a pensar en construir unos recursos educativos abiertos donde todos desde el reconocimiento de su contexto, desde su experiencia y desde su disciplina, pudieron empezar a trabajar desde contexto y empezamos a crear cuáles eran las problematizaciones que había en Perú, en Ecuador, bueno, en Latinoamérica y nos dimos cuenta que las problemáticas eran similares, ¿cierto? Pero que además de eso, teníamos una gran riqueza en biodiversidad, ¿sí? Pero que además de eso, habían unas prácticas culturales arraigadas en nuestras familias que estaban afectando a los humedales, ¿sí? Entonces, entre todos se hizo esa construcción, ¿sí? ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que nuestros niños de Ecuador pudieron conocer qué pasa en Colombia y los niños de Colombia pues, que supieron qué pasó en Chile, pero entonces empezamos a transformarnos porque no éramos un profesor en el aula, sino éramos muchos maestros trabajando en pro de una misma problemática. ¿Y cómo podemos hablar de salud? Yo podría, algunos dirán, no, pues es que estamos hablando desde humedales y humedales no tiene mucho que ver con salud, pero tiene muchísimo que ver, Claro. ¿sí? Porque ese se convierte en parte de este movimiento sistémico. Si yo trabajo lo ambiental, estoy aportando también a la parte de salud. Si yo logro que mis estudiantes desarrollen unas habilidades proambientales, pero además desarrollen un pensamiento crítico, pero además comuniquen lo que están aprendiendo y lo lleven a otros lugares, estamos cambiando las prácticas, ¿sí? Y entonces puede ser que el currículo siga siendo el mismo, pero la práctica pedagógica es totalmente diferente, ¿sí? Y entonces hay unas reflexiones importantes, pero aquí viene otra parte importante, y es que de nada nos sirve hacer cosas valiosas si no las mostramos. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, las experiencias hay que contarlas, ¿sí? Y no por el ego personal del maestro, porque muchos profes dicen, no, es que yo lo hago, pero ¿para qué lo voy a mostrar? Eso no me interesa. No, es trascender a eso, ¿no? Porque lo que yo hago, o lo que, por ejemplo, se hizo ahorita con nuestro equipo de profes de la red de comunidades, eso lo van a poder replicar en muchos lugares y es algo muy valioso, que además de tener esa fuerza pedagógica, porque fue construir un recurso educativo desde el marco del enfoque educativo STEM, es el impacto que tuvo en las comunidades, pero el impacto que va a tener más adelante en cuanto a biodiversidad, ¿sí? Por ejemplo, las huertas medicinales, y ahí hay algo muy bonito, no lo viví desde mi ejercicio con mis niños, pero lo pude conocer desde el ejercicio de mis maestros, de mis compañeros, y es como nuestros niños reconocen lo ancestral, ¿sí? Y mira que eso también es supremamente valioso, ¿sí? Porque reconocer las plantas medicinales y reconocer su cultura, reconocer el arraigo, reconocer el territorio y desde la escuela saber que yo puedo hacer un huerto medicinal que va a aportar a la salud de mi familia, pero que además estoy aportando al cuidado del ambiente, pero además estoy eh, de alguna manera preservando esos conocimientos ancestrales, es algo muy valioso, ¿sí? Y ahí estamos rompiendo las barreras de currículo, ¿sí? Que pueden estar en papel, pero depende de cómo el maestro quiera vivir el aula y también esa apropiación que tenga frente a estas problemáticas. Entonces, el STEM nos abre muchas cosas y lo más bonito es poder trabajar en red, que es lo valioso, ¿no? Si yo puedo aportar desde lo pedagógico, que es mi fuerte, pero si mi maestro tiene conocimiento en ingeniería, pues es un ingeniero que va a llegar al aula y que va a aportar a muchos niños desde su conocimiento, ¿sí? Pero si viene el médico y me ayuda y me enseña, pues yo pongo la parte pedagógica, usted pone la parte del conocimiento disciplinar y podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que no sé si Cecitar respondí a tu pregunta. Sí, creo que yo diría, o sea, hay posibilidades de hacer microfisuras, si se quiere, micro rupturas, porque por supuesto que hay una estructura del sistema educativo, del sistema de salud, que tiene pues unas lógicas que están demasiado anquilosadas y que es
que sería bien difícil querer como transformarlas de tajo y de un momento a otro. Y bueno, es un proceso que con esas experiencias como concretas, pues los que estamos y hacemos toda esta idea de querer ampliar las miradas tanto de la educación como por supuesto de salud, pues se logra, ¿no? Y digo yo que si tú tienes en un aula de clase, yo no trabajo con pequeños, sino con estudiantes universitarios, si tú logras en un aula de clase de 30 incidir a ver las cosas de una manera distinta con uno, con dos, pues estos se pueden volver también multiplicadores. Ojalá quisiera uno con 30, pero pues eso no es la realidad. Sí, esa no es la realidad, pero con que generes ese impacto de pronto en ver que un estudiante futuro profesional de la salud dice, oiga, yo nunca me había pensado mi rol profesional así. O sea, como que ni siquiera me había pensado fuera de un hospital. ¿Cómo así que puedo trabajar fuera de un hospital? En cambio, ahora veo ese potencial y además veo el alcance que esto puede tener con las personas. Entonces, yo creo que de eso que tú estabas, digamos que contando las experiencias con otros profes de Latinoamérica, es eso, que quizás no transformas todo lo que pasa en la institución, pero puedes hacerlo microcurricular, ajá, unos cambios y eso pues va generando en los estudiantes, en los mismos colegas como, ah, vea, como algo diferente y que conectado con, en este caso, con salud y con todas las problemáticas. Para mí, eh, pues estoy súper sesgado, pero para mí todo tiene que ver con salud porque es que la salud es la vida misma, ¿sí? Ujú. Todo. Entonces, eso que tú estás diciendo de los Quiero humedales, pues sumarles, claro, sí, dale. sí, quiero sumarles en esta línea un poco también esa mirada desde el mundo de la salud y educación, de lo psicoeducativo que se trabaja en salud, porque digamos que este movimiento STEM está muy enfocado en educación regular, ¿no? Escolar, en primaria, en secundaria, en la universidad, pero empezamos a ver prácticas muy interesantes hospitalarias, donde también los equipos de salud trabajan con este enfoque, esta mirada STEM para psicoeducar a los pacientes, para trabajar esta promoción y prevención, o prevención y promoción de la salud que mencionaba Jorge. Y aquí surge un concepto muy interesante que estamos transitando estos últimos 2 años, tal vez con mayor visibilidad, que es el concepto de la transformación digital en salud. En las prácticas en salud de los profesionales de las distintas áreas estaban muy mediadas por el papel y la palabra y de un par de años para acá están siendo mucho más digitalizadas en el sentido de usar aplicaciones con los pacientes para aprender cosas sobre su autocuidado, sobre el manejo de sus enfermedades, sobre la toma de sus medicamentos, sobre el autocontrol con pacientes crónicos, por ejemplo. Entonces, esta transformación digital en salud dialoga muy bien y está dialogando muy bien con lo que hacemos desde el área de salud en sí misma, pensando la salud allí. Me parece que son vertientes que van y vienen y que dialogan bien, siendo dos escenarios totalmente distintos, bien diferenciados, pero empezamos a observar prácticas en las que los equipos de salud trabajan con tecnología, trabajan con todo este pensamiento de diseño, este pensamiento Ujú. de programación, este pensamiento de uso de aplicaciones, de wearables, de aparatitos que le sirven al paciente para tomar registro de sus indicadores diarios y con ello desarrollar también hábitos saludables. Entonces, los niños, las niñas, los jóvenes que transitan esas aulas hospitalarias y que están en sus procesos educativos, terminan siendo receptores de toda esta innovación, de toda esta aplicación de nuevas tecnologías, de este nuevo uso de interactivos y de aparatitos que sirven para medir cosas y para llevar seguimiento, que les permite también a estos niños y jóvenes estar más atentos a su salud, estar mucho más empoderados en relación al manejo de su salud. Entonces creo que allí creo que el movimiento STEM ha nacido para el mundo educativo puro, pero ha dialogado, ha transitado y se ha empezado a meter de manera muy profunda en el mundo médico, el mundo de la salud. Y en la línea en la que se ha venido resolviendo esto es esto de la transformación digital en salud, ¿no? De entender cómo la tecnología, la innovación, las aplicaciones, todas esas tecnologías disponibles para los pacientes les permiten aprender mejor sobre su estado de salud
y sobre cómo cuidarse. Y en el entorno educativo hospitalario de las escuelas hospitalarias, también cómo trabajar con estos temas curriculares y con todas las asignaturas. Recordando que en el aula hospitalaria, aun cuando el niño está en el hospital, aprende todas las asignaturas, lenguas sociales, ciencias naturales, filosofía, todas. Entonces, poder allí, tanto desde el punto de vista educativo, desarrollar competencias al respecto de estos conocimientos, de estas asignaturas para responder a los requerimientos curriculares, pero también desde el punto de vista de su salud, cómo la tecnología va acompañando, apoyando y cómo se ve ahí transversal en ese concepto de transformación digital en salud, de lo que ya se está empezando a escribir mucho, de lo que se está empezando a leer muchísimo. Entonces es un universo prolífico. Creo que esta línea STEM va a seguir acompañándonos y abriendo puertas para seguir expandiendo posibilidades para esos niños, niñas y jóvenes que están en el hospital con la ventana cerrada para salir a la calle, pero que tienen muchas formas desde la tecnología para salir a un universo de aprendizaje interactivo, divertido, motivante, estimulante, en un contexto muy adverso, muy complejo, donde nuestros chicos hacen proyectos, hacen proyectos de laboratorio, hacen maquetas, hacen exposiciones, hacen sus ferias de ciencia. Es increíble, ¿no? Cómo se adapta todo esto y se ve también desde ese universo de educación y salud. Jenny, con lo que tú estabas diciendo, pues es un tema que quizás aquí no lo vamos a desarrollar, pero que siempre está rondando con esta idea de ampliarlo, la mirada de la educación. Y tú hablas pues desde tu trayectoria con estos ámbitos de la educación hospitalaria, de la educación domiciliaria. Pero también siempre pienso como en esos modelos flexibles que rompen con la lógica que tenemos arraigada de la educación en una institución, en unos rangos de edad, no, pero cuando ya piensas con jóvenes en situación de retención, en procesos digamos que de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, bueno, con otra cantidad de asuntos o extraedad o educación de adultos, bueno, que quieren volver, o sea, que no terminaron durante su adolescencia, juventud, no terminaron la escuela, pero que a los 50, 60, 70 años quieren retornar y hacer todo ese proceso. Creo que es un tema que también implica más adelante la discusión porque ahí hay otros, como otros grandes desafíos, ¿no? O sea, ya per se el modelo flexible o los modelos flexibles tienen sus desafíos, ahora integrar muchos de los elementos, pero me hizo como pensar eso que en otros espacios también ha salido. Jorge. César, ahí con lo que planteaste ahorita cuando hablaste de que en la educación y la salud todavía había como esos hilos, como ese distanciamiento, ¿cierto? Que entre ciertas profesiones o especialidades, yo creo que una de las cosas que yo le resalto al enfoque estén más es el más. Es el más, y vos lo decías ahorita, porque ahí permite trabajar, por ejemplo, el arte. Por ejemplo, yo como ingeniero de sistemas, yo desarrollé mucho mi hemisferio izquierdo y todo lo veía desde la lógica, pero cuando me di a la tarea de hacer un trabajo interno a través del payaso de hospital, del clown de hospital, como lo promueve Pachans a nivel mundial, hubo una transformación y me di cuenta, venga, ¿y esto por qué no me enseñaron de autoconocerme, de saber y cómo gestionar mis emociones? Y eso me potenció incluso lo que yo hacía y lo que trabajaba liderando equipos en una gran empresa pues del país. Entonces, ahí es donde, venga, esta parte y cuando se hablan de entonces de las habilidades duras o las habilidades blandas, al final no se entendió y entonces como que las habilidades duras es lo que se le dio el foco en las universidades, entonces sí, cuando ya uno mira entonces ética o Ah, entonces sí. ética o valores, eso es de relleno, pero al final yo creo que los problemas que tenemos como país o como sociedad es de valores, es Ajá. un tema de lo que pensamos que era relleno, al final no era un relleno, sino que era la base. Y entonces en estudios e investigaciones, cuando se habla todo el tema de las habilidades duras y las habilidades blandas, siempre se dice, al final uno puede conseguir un trabajo por sus habilidades duras y entonces, claro, si están buscando ciertas competencias técnicas, listo, uno con eso entra, pero la forma como uno sostiene el empleo es a través de las habilidades blandas, que al final son ese relacionamiento. Entonces, al final yo creo que siempre lo hemos
siempre hemos tenido como una postura de separar, de dividir y no de integrar. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los dos hemisferios de nuestro cerebro. El izquierdo, que es muy racional, lógico, y el derecho, que es el creativo. Y no se trata de cuál es mejor que el otro, no, es que los dos por algo existen, Se por algo el complementan. cerebro los tiene los dos y son complemento. Entonces, cuando uno empieza a verlo así, uno se da cuenta. Y como también lo decía ahorita Adriana, porque Adriana cuando empezó a responderte, también empezó justo a hablar de algo que se trabaja mucho ahorita en temas de innovación y es la innovación social. Y es tener en cuenta el contexto, o sea, porque al final a veces queremos resolver una solución que, por ejemplo, para el contexto, digamos, en Colombia puede funcionar, pero en otro contexto tiene otras particularidades como su cultura, sus creencias, y es un tema más humano, es un tema más que va más allá de lo técnico. Entonces ahí me voy a permitir leerles lo que dice la Ley de Educación Socioemocional decretada en Colombia porque hace relación a la salud. Entonces, esta ley fue decretada, la ley 2383, el 19 de julio del 2024, o sea, ya llevamos un año larguito, y dice, por medio de la cual se promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia. El Congreso de Colombia decreta. Entonces, ahí dice, artículo primero, objeto. La presente ley tiene como fin promover de manera transversal la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en los centros e instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, básica y media del país dentro de un marco de desarrollo integral. Entonces acá hace alusión integral. Y cuando define educación socioemocional, dice que se refiere al conjunto de competencias cognitivas, sociales, emocionales y demás habilidades no cognitivas que una persona puede aprender y desarrollar para gestionar de manera asertiva sus emociones, pensamientos y comportamientos para cuidar de sí mismo. Mire que aquí no está haciendo referencia a cuál es el para qué, para cuidar de sí mismo y de los demás. Aquí es lo que decía ahorita César, de que no es una mirada antropocéntrica, sino que es no solo me veo a mí mismo y solo el ser humano, sino que es también de los demás, favoreciendo su salud mental y física, sus mecanismos de relacionamiento y sus capacidades de gestión en proyectos personales, familiares, académicos. Y esta ley habla de desarrollo integral, que es lo que venimos hablando acá. Es el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo, mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. El desarrollo integral ocurre a lo largo de todo el curso de vida y requiere de acciones de política pública que lo promuevan más allá de la primera infancia y que tengan en cuenta los diferentes entornos a los que pueden pertenecer una persona. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto y uno mira una ley que promueve la educación socioemocional hablando de salud mental, hablando del autocuidado de sí mismo y de los demás, entonces uno se da cuenta que al final, yo siempre lo he dicho y siempre me ha movilizado de cómo diseñar y desarrollar herramientas prácticas desde mi visión de ingeniero de sistemas para resolver una problemática como es la salud mental. Y ese ha sido el foco del trabajo también que hemos hecho. De hecho, un cuestionamiento que dio vida a Corazón de Niño hace 8 años fue, ¿y quién cuida al cuidador? Porque cuando íbamos a hospitales, como payasos de hospital, a sacar un poquito de esa realidad a las personas que están, por ejemplo, en una clínica oncológica, donde están allí viendo su proceso, que no solo la persona, sino su círculo cercano. Entonces, cuando nosotros íbamos como en 5 minutos a tratar de sacarlos de esos pensamientos y emociones que estaban sintiendo frente a esa realidad que estaban viviendo, y agradecían ese momento de sacarlos de allí, pero también nos dimos cuenta que el médico, que el psicólogo también se cargaba emocionalmente con esas situaciones, porque a veces cuando yo estudio para salvar vidas y a veces el resultado no es ese, a veces cómo yo también aprendo y cómo lo gestiono. Entonces creo que pasa mucho también que nosotros nos preparamos en cierta disciplina y digamos que tenemos cuál es el imaginario de lo que se trata de resolver. Y entonces nos enfocamos a eso, entonces nos quedamos como muy sembrados allí, pero a veces también tenemos que salirnos un poco y qué tal si utilizo esto también con otro foco, que es lo que me ha pasado a mí, que mucha gente cuando ya me hice y en algún momento me hicieron sentir como que me han removido el título de ingeniero de sistemas, porque claro, trabajé mucho tiempo desarrollando software y liderando proyectos de tecnología y todo esto y liderando equipos y me di cuenta que al final me di cuenta que había el tema de una debilidad que era el tema socioemocional y enfoqué la ingeniería de sistemas a estudiar el sistema humano,
a comprender el sistema humano para entregar soluciones prácticas. Entonces ahí es donde yo creo que también desde las disciplinas mismas tenemos la posibilidad también de solo tenemos un solo campo de acción o podemos ampliar la mirada, e integrarlo acorde a la realidad y la problemática que estamos tratando de resolver. Entonces creo que cada vez somos más conscientes que no es de separar y dividir, que realmente eso no nos sirve, que siempre es de cómo nos integramos, cómo nos complementamos y es la forma como podemos resolver sosteniblemente las dificultades o problemáticas que tenemos. Jorge, de acuerdo. Creo que la tarea de integrar siempre será más complejo que dividir, ¿no? Esto es un asunto de las relaciones humanas y es un asunto que se ve en diferentes ámbitos y planteadas, bueno, muchos aspectos que siempre serán fundamentales para poder ahondar y seguir como mirando cómo estos dos campos de la educación y de la salud se logran integrar tanto desde la formación de los profesionales de ambos campos como de otros campos, porque tú ya lo decías como ingeniero, y otros no, artistas, filósofos, antropólogos, sociólogos, que quienes tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de esas otras áreas, aportan muchísimo a la comprensión y a las respuestas a los problemas de salud, muchísimo, porque dan la posibilidad de acercarse al contexto, a comprender el territorio. Y creo que por lo menos desde salud, hablo yo, desde la formación en salud, a nivel del pregrado, creo que todavía hay una gran tarea de ampliar la mirada para comprender que los problemas que tenemos en salud, pónganle cualquiera, ¿no? Ansiedad, depresión, gestos suicidas, desnutrición, anorexia, violencia intrafamiliar de pareja, problemas de convivencia escolar, obesidad, sobrepeso, cáncer, etc., etc. O sea, podría nombrar hasta las enfermedades virales o infecciosas. Son asuntos relacionales de los seres humanos. O sea, se producen en relación. Y en relación no solo entre los humanos, sino en el contexto en donde estamos. O sea, en el ecosistema al que pertenecemos, no que nos pertenece, sino el que pertenecemos. Y entonces con el cual estamos en simbiosis permanente. Y esa es una de las lógicas que creo que en la formación del talento humano, como se dice en Colombia, del recurso humano, los profesionales en salud, tenemos un gran desafío para llegar a otro tipo de ámbitos. Y, y bueno, yo creo que aquí podríamos ir por más café y seguir, seguir conversando. Pero yo quisiera, para cerrar esta conversación, aunque uno no debería cumplir el rol en una conversación tan cotidiana como el rol de moderador, pero me entenderán en efecto de que quede también un insumo para poder difundir posteriormente. eh, ¿Qué mensaje dejaría cada uno de ustedes como en la pregunta? Bueno, STEM, educación con enfoque STEM, enfoque educativo STEM y salud. ¿De qué es lo que estamos hablando? Como una, dos ideas que la persona diga, ah, ok, ya lo comprendo mejor, o sea, ya entiendo que esto puede estar por este lado y en mi contexto laboral, como profesor, como ingeniero, como artista, como gestor, como líder comunitario, como secretario de educación, como secretario de salud, yo puedo liderar políticas, gestionar, bueno, en fin. Desde cada uno de los diferentes roles decide ver facilitar la conexión de estos dos grandes campos. Y invitarlos en el chat también a diligenciar el formulario de su participación, que es fundamental pues, para hacer seguimiento a este tipo de espacios y posteriores que puedan surgir. Entonces les dejo ahí reiterada la inquietud y con eso pues iríamos cerrando la conversación. Entonces la conversación que se acabó el café y tendremos que ir por más. Sí, de acuerdo. Ya. Adri, Bueno, ¿querías sí, yo decir creo que algo? por ahí Dale. sí puedo sumar yo como dos ideas de cierre. Creo que el universo STEM es solo oportunidad.
oportunidad de llegar a contextos educativos desafiantes para lograr experiencias educativas muy amplias, muy innovadoras, muy divertidas para los estudiantes, que los motiven también a participar, sea el contexto que sea. Eso como una primera idea. Y la segunda idea también creo que esta unión educación y salud es una dupla, es una alianza muy interesante y muy potente que nos seguirá permitiendo ver experiencias inclusivas, experiencias transversales que dialogan muy bien y que sobre todo van en beneficio de los pacientes, en el caso que sea, y de los estudiantes cuando corresponda, pero que qué bueno que la línea STEM también sea la oportunidad de tener ese más salud, ¿no? Tener esa alianza allí. Creo que los dos escenarios, desde allí me parece que son como las ideas que creo que pueden, que me resuenan más a mí para este cierre. Y agradecerles el espacio, la conversación y sobre todo los años compartidos en esta línea. Nos vamos cruzando y vamos entre todos colaborando, así que a seguir sumando y a los que Ujú. escuchan todo esto después también que se sigan sumando y compartiendo. Hay mucho para hacer juntos, para producir, para escribir, para compartir, para que se llegue cada vez más niños, a más niñas y a más jóvenes de nuestra Latinoamérica. Gracias, Jenny. Bueno, 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 yo creo que, bueno, primero pues César, gracias por este espacio, realmente es muy enriquecedor para todos. Uno de los mensajes que yo quisiera dejar y es dar la posibilidad de que pensemos en STEM como realmente esa oportunidad de romper esas barreras, ¿sí? STEM nos invita a eso, a romper esas barreras, no solamente las barreras a veces mentales, sino también esas barreras que tenemos por las distancias, ¿no? STEM nos ha enseñado que nosotros podemos hacer muchas cosas independientemente del lugar donde estemos. Y la comunidad de STEM se ha vuelto una familia y esta familia tiene las puertas abiertas para todos y eso es lo bonito de esto y es que podemos aprender, podemos aportar, pero lo más importante es que tenemos unas visiones claras desde las cuales nosotros todos podemos trabajar en equipo y sumarnos a esto creo que es una de los grandes aportes de STEM. Y otro mensaje que va también no solamente para los profesionales en educación, sino para los profesionales en general, y es que realmente para poder nosotros lograr impactar en la salud, tenemos que educar, ¿sí? Y la educación es ese camino y es ese medio que nos va a permitir lograr también transformar. Entonces, tenemos que estar de la mano, tenemos que pensar que las responsabilidades son de todos y que cada acción que nosotros hagamos desde la educación va a aportar a la salud, al igual que a otros campos y a otros contextos que también son fundamentales para nosotros poder tener esa calidad de vida que necesitamos. No, Bueno, Adriana, mil gracias. y por mi lado, pues a las personas que nos vean, yo creo que los que yo les puedo decir es que estén más. Es un marco de innovación educativa que nos permite tener una mirada multidisciplinar y sistémica para resolver las situaciones que enfrentamos en cualquier contexto. Entonces creo que es muy potente por eso y también por todo lo que se ha ido generando alrededor de este marco. Entonces creo que es un medio, es un marco de trabajo para resolver problemáticas y yo creo que la conexión con salud es vital porque estamos hablando de la salud y ya nosotros sabemos cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. Entonces, si lo podemos utilizar para cuidar nuestra salud, si lo podemos utilizar para cuidar la salud de nuestro territorio, de nuestra sociedad, pues imagínense cómo va a ser. Entonces, yo creo que hay una conexión vital allí y la educación es el motor para cuidar la salud mía, de mi entorno y de toda la sociedad. Entonces, creo que está estrechamente ligado. Bueno, Jorge, también, muchas gracias. Yo voy a cerrar diciendo también lo que me parece que puede facilitar este proceso de comprensión y de acción, no solamente entenderlo, sino venga, y cómo podemos responder. Em,
no va a ser tan pragmático, pero siento que hay una necesidad de esa mirada, un poco lo que Jorge decía, ¿no? Como esta formación ética, de la reflexión sobre sí mismo y es acercarnos más al otro, ¿sí? Romper un poco estos egos profesionales o títulos que tenemos o trayectorias, sino estar más cerca al otro, estar en una relación más horizontal siempre, como una apertura a todos los saberes, y no solamente estoy hablando de disciplinas, sino de otros saberes que trascienden las disciplinas, que son los saberes, algunos de ustedes estaban mencionando lo de los saberes, creo que Jorge lo mencionaste, ¿no? Como de los saberes que son populares, los saberes ancestrales, y que los niños traen de sus abuelas, de sus papás, de sus mamás, del barrio, de la vereda, si hacen parte de la historia que nos constituye y que nos configura. Entonces, estar más cerca de eso, o sea, ser más próximos con ese tipo de saberes y estar más dispuestos a escuchar y atender esas otras formas de conocer el mundo, ¿no? De vivir el mundo en el que estamos. Lo otro que es muy ligado es tener la apertura, porque eso requiere un poco de humildad, de conocimiento, ¿no? Como de saber que no me las sé todas y que necesito a otros, lo que todo el tiempo ustedes lo han dicho, como el trabajar en red. Yo no, por más de que haya estudiado lo que haya estudiado, haya vivido lo que haya vivido, nunca voy a tener todas las respuestas a todo, entonces necesito tener apertura para que otros me digan cómo puedo complementar lo que estoy haciendo y dar respuestas cada vez más efectivas, que generen un alcance, un impacto y que realmente transformen. El impacto no estoy hablando puede llegar a miles, pero puede ser en una familia, puede ser en una institución, puede ser en un municipio, bueno, más grande, en un departamento, en una provincia, etcétera. Pero tener esa apertura para pues hacer la acción interdisciplinar o transdisciplinar. Y por último, que está muy ligado también. Hace mucho tiempo, cuando hice la maestría, leí algo y que nunca más lo volví a encontrar en las redes de Jorge Bucay sobre la actitud de principiante. Y mantener la actitud de principiante es dejarse sorprender todo el tiempo. No creer que porque tengo tantos años encima o tantos títulos encima, puedo dar fe de todo y no, sino dejarme sorprender por nuevos saberes. Y eso implica escuchar y eso implica tener apertura. Y estoy desde mi perspectiva convencido que tanto el enfoque educativo STEM y la mirada ampliada de salud da esas posibilidades. Y por eso esa integración se puede llevar al aula o fuera del aula en contextos educativos que están, Adriana lo dijiste desde la entrada, están en todo nuestro trasegar cotidiano, en todo, ¿sí? Desde la familia como primer escenario de socialización hasta el ámbito donde no conocemos a nadie, es decir, en el transporte público, ¿sí? Ahí podemos cuidar al otro, y podemos cuidar al entorno, el entorno público, aprender a cuidar lo público, que es de todos. Y eso hace parte de la formación, de la educación. Entonces, bueno, necesitaríamos muchísimo más café y más tiempo, pero en esto de lo que hablabas ahora, Jenny, pues de estos entornos digitales, pues hay que ir cerrando y agotar. Esperamos que puedan tener la posibilidad de compartir desde la mesa STEM y salud más espacios para seguir pues construyendo como hemos venido haciendo durante no solo meses, ya lo has dicho Jenny, sino años, y pues que pueda seguir dando como estos efectos, frutos, nuevos enlaces, nuevos aliados, creando este equipo base. Gracias, Adriana. César. Y pues aprovecho ya para cerrar. Igual te escuchaba en la reunión, César, en la reunión de la red, donde decía, es necesario que juntemos la mesa STEM con la red de comunidad de docentes. Digamos que hay un trabajo muy valioso y hay, digamos que unas alianzas muy poderosas que nos podrían servir a todos, ¿sí? A nosotros desde nuestro campo educativo y nosotros como maestros también aportar en los ejercicios que desde el campo de la salud se estén desarrollando y pues queda abierta el espacio también para quienes nos escuchen, hacer parte de la red de comunidad de docentes STEM
que, pues como lo dije hace un momento, es una familia que recibe a todos y todos para poder aportar y para poder ayudar y para poder seguir creciendo en este campo. Entonces, pues César, queda también la invitación abierta para que nos volvamos a reunir con la red y con la mesa STEM Salud para que podamos seguir haciendo cosas chéveres. Claro que sí, Adriana, así será. Ya pues creo que para efectos del año calendario, ya retomaremos en enero todas las actividades y seguro podamos hacer colaboraciones y acciones concretas, conjuntas, como lo hemos venido haciendo, pero pues ya muy de la mano. Entonces, ya que lo pusiste sobre la mesa, Adriana, y es, Cuenta yo, con eso. no, vas a hacer el enlace porque ese día, tan pronto estábamos en la reunión, mandé el correo y me lo rebotó. Me devolvió el correo que Nina que había presentado ese día. Entonces, bueno, a través tuyo, pues yo tengo el contacto de Nina, pero tú que estás también trabajándole fuertemente ahí, haremos el enlace y generaremos algún espacio de trabajo conjunto como para explorar sinergias. Claro que sí, hay harto por hacer. Sí, Bueno, gusto conocerlos, bueno, qué gusto Jenny, qué gusto Jorge, Cecita, gracias por la invitación y qué alegría conocerlos. bueno, a todos que pasen un feliz fin de año con sus familias, que celebren mucho, que disfruten, que descansen, que recarguen, que reconecten y hasta la próxima estaremos ahí conectados. Claro que sí, cuídense Felices mucho. Claro que fiestas. sí. Y aquí Chao. Gracias. después les envío alguna actividad que vamos a hacer en enero en la Universidad Javeriana sobre ese tema de educación y salud.